Hoy quiero hablar una vez más del Espíritu Santo, pues en el programa anterior hablaba del Espíritu Santo, que Jesús promete enviar al Espíritu Santo, y ahora esa promesa está hecha realidad. Ya el Espíritu Santo está desempeñando una función en este tiempo. Esta es la era del Espíritu, donde vamos a ver la función que desempeña el Espíritu Santo en la vida del cristiano. También desempeña una función conquistando al pecador a que venga el arrepentimiento. De eso le voy a hablar hoy, del Espíritu Santo en la vida del cristiano, o de la obra del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más me acerco a tu presencia, agradecido por la oportunidad que me das de poder llegar a la audiencia y de esta manera compartir tu palabra. Yo sé que tú eres un Dios grande en misericordia y estás extendiendo la oportunidad que el hombre se arrepienta de su mal camino y se convierta de sus malos caminos. Padre, yo estoy en tu presencia para pedirte la gracia para enseñar tu palabra, para compartir con la audiencia ese mensaje que bendice mi vida. Yo te pido en esta hora que seas propicio y te manifiestes de una manera muy especial, reconociendo que todos somos necesitados de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno eres, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero decirle que cuando le compartía de que Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos, ahora el Espíritu Santo ya está vigente, pero hay mucha gente que le está sucediendo que no saben la función que el Espíritu Santo representa en la vida de ellos como creyentes. Y la obra del Espíritu Santo es enseñar, es convencer, consolar, es guiarnos, nos recuerda la palabra, fructifica en nosotros o nos hace fructificar. Y de eso le quiero compartir a la luz de la palabra, ya que también el Espíritu Santo nos hace ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Pues la definición de testigo es una persona que da testimonio o presencia de manera directa un acontecimiento. Y qué mejor acontecimiento el que nosotros como creyentes hemos presenciado en nuestra vida, cuando podemos darnos cuenta que ahora Dios ha operado un cambio en nuestra vida y nos ha dado un entorno nuevo, un entorno diferente en nuestro diario vivir, no como cuando estábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Por eso me gusta lo que leo en la palabra y quiero compartirla con ustedes, porque hay personas que les está pasando exactamente como aquellos discípulos que fueron encontrados en Éfeso por Pablo, que dice que él les preguntó a esos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. Esto lo puede leer en Hechos capítulo 19, verso 1 y 2. Entonces, hoy en día hay personas que están exactamente como estos discípulos en Éfeso, que ni siquiera saben del Espíritu Santo. Y yo creo que es bien importante reconocer la función que desempeña el Espíritu Santo, la obra que desempeña el Espíritu Santo. ¿Para qué fue enviado? ¿Para qué Jesús lo envió? Pues ya le dije que lo envió para enseñar, para convencer, para consolar, para guiar y para recordar y para fructificar en nosotros. Entonces yo creo que cuando entendemos eso, es cuando vamos a vivir una vida completamente diferente, porque también fue enviado para traer paz y seguridad en nuestro diario vivir.
Yo quiero que busque usted en la palabra, con base en la palabra le voy a enseñar lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 14 verso 26. En el 8 y el 13 habla también. En Juan 16, 13, en Juan 16, 8, Juan 14, 26. Dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Entonces, enseñará todas las cosas. Dice el 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Si leemos todo el 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. 13:16, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces vemos que la obra del Espíritu Santo es para enseñar, para convencer, para consolar, para guiar, para recordar. Ahora, cuando le digo que para fructificar, dice la palabra que en San Juan capítulo 15, verso 16, dice, ustedes no me escogieron a mí. Esto lo dice Jesús. Ustedes no me escogieron a mí, no me eligieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y que dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que aceptan el llamamiento que el Señor está haciendo. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Entonces, la función del Espíritu Santo es algo muy especial que tenemos que nosotros valorar en este tiempo en el que estamos, donde sin la guianza del Espíritu Santo no podemos llegar a ningún lado. Recordemos que el tiempo donde se ha multiplicado la maldad solamente siendo enseñado a través del Espíritu Santo. Cuando la persona es convencida de pecado por medio del Espíritu Santo es cuando va a ser una conversión genuina. Cuando la persona es consolada por el Espíritu Santo. Hay muchas veces nosotros podemos dar palabras de consuelo, pero son palabras que se las lleva el viento. Pero cuando el Consolador, el Espíritu Santo, es el que verdaderamente nos recuerda la palabra y nos dice lo que debemos de hacer, lo que debemos de sentir, lo que debemos de manifestar, tener esa certeza de que somos hijos de Dios, que no estamos solos, que no estamos huérfanos. Entonces, cuando Él dice que nos guía, el Espíritu de verdad nos guía. ¿A qué los va a guiar? Los va a guiar a la verdad, para que todo lo que hagamos sea basado en la verdad. Entonces nos recuerda la palabra, donde dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo esto Jehová te recogerá. Entonces yo creo que lo valioso de saber cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día en la vida de nosotros, vamos a vivir bien, vamos a vivir tranquilos, reconociendo que no estamos solos, reconociendo que aunque las cosas estén difíciles, nosotros sabemos perfectamente que no fuimos nosotros quien elegimos ser hijos de Dios. Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos predestinó. Ahora tenemos el gran mandamiento de amarnos unos a los otros, y cuando empezamos a vivir esa conducta es cuando se va a empezar a manifestar y nosotros vamos a ser testigos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu da fruto, y el fruto que el Espíritu da en la vida del creyente es amor. Usted lo sabe, Gálatas 5:22.
da gozo. El fruto del Espíritu en la vida del creyente produce paz, produce paciencia, produce benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Usted sabe que contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando obedecemos lo que Jesús ordena, que nos amemos unos a otros, ya en nosotros ya no cabe la envidia, ya no cabe el tener esa vanagloria, vanagloriarnos por los logros que hemos obtenido, por los éxitos que podemos tener. Nosotros ya no nos podemos vanagloriar. ¿Por qué? Porque atribuimos a que somos bendecidos, porque Dios nos bendice por cuanto hemos creído en Jesucristo y ahora estamos en su caminar. Entonces el Espíritu Santo nos hace recordar que nosotros ya no debemos de hacernos vanagloriosos, ni debemos de provocar a nadie, ni envidiar a nadie. Al contrario, amarnos unos a otros. Entonces se cumple la palabra donde dice que el Espíritu viene para ser testigos, y como le decía, el testigo es alguien o una persona que da testimonio o presencia de manera directa un acontecimiento. Y qué mejor manera de experimentar en nuestra propia vida un cambio. Por eso cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De eso nosotros hemos sido fieles testigos de ese cambio operado en nuestro ser. Por eso cuando en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, en otras palabras, serán mis testigos, dijo el Señor, en todo lugar, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ser testigo es ser una persona que ha evidenciado en carne propia un cambio, un acontecimiento que no ha sido por fuerza humana, sino por voluntad de Dios, porque Él es el que nos ha elegido para ser sus hijos. Entonces, si sabemos que ahora estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas, todo esto no procede del hombre. Lo dice acá en 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios. El ser nueva criatura en Cristo Jesús proviene de Dios. Esto no procede del hombre, ni por fuerza humana, sino de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta su pecado, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como mensajero? Tratando de que usted sea reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora es necesario que usted sepa que hay alguien que lo está ayudando, y usted no puede hacer nada por su propio medio. Necesita a alguien que le enseñe a vivir, alguien que le convenza cuando usted está pecando, alguien que lo consuele cuando usted está triste, alguien que lo guíe cuando usted no sabe cómo continuar el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si no es a través de la guianza del Espíritu Santo, no vamos a poder encontrar ese camino. Ahora tenemos que saber que el Espíritu Santo nos está recordando que para nosotros hay infinidad de promesas y que debemos de limpiarnos de toda contaminación, porque estamos en un tiempo donde fácilmente nos contaminamos. Pero el Espíritu Santo nos está recordando que la sangre de Jesucristo está vigente para limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia.
También nos recuerda que si hemos pecado y confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos recuerda que si nos humillamos y buscamos su rostro, los oídos estarán atentos desde los cielos escuchando la oración. La palabra nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de tener temor alguno, porque Él está con nosotros. Todos los días el Espíritu Santo está manifestando a favor nuestro en este tiempo. Así es que usted no está solo. Mentira del enemigo cuando usted le hace creer al enemigo que usted se siente solo. Hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene temor, hay gente que no puede vivir tranquilamente en su casa si no está con la luz prendida, porque le da miedo a la oscuridad. Nosotros ya no estamos en oscuridad. La noche Dios la dejó por alguna razón para que el hombre vaya al descanso, duerma tranquilo, se levante tranquilo, y viene el día, viene la luz para hacer manifiesto todo lo que hacemos en el día. Entonces no le tenga miedo a la noche, a la oscuridad de la noche. Téngale miedo a la oscuridad de andar en las tinieblas pecaminosas. En eso sí téngale miedísimo temor, pero busque a Dios para que usted no se sienta huérfano, no se sienta solo. La Escritura está para aprender y dejar que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a recibir esa revelación de lo que es la vida nueva en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra que la condenación es para los que están sin Cristo, pero para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, por cuanto estamos siendo guiados por el Espíritu. Ya no estamos siendo guiados por nuestras propias decisiones, por nuestros propios pensamientos, sino que el Espíritu Santo nos está guiando, y evidencia de ello es que nosotros tenemos gozo. Entonces, ser testigo del gozo que ahora tenemos, del amor que nosotros tenemos, de la paz que tenemos, de la paciencia que Dios nos ha dado, de lo bondadoso que Dios nos ha permitido ser, de la fidelidad, de la mansedumbre que ahora tenemos, de ese dominio propio que tenemos ahora. ¿Somos testigos de eso? ¿Sí o no? Si estamos en Cristo, ya debemos de saber que esa es la función del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo no lo podemos adorar. El Espíritu Santo no es para adorarlo. Nosotros adoramos al Padre por medio del Espíritu y a través de la sangre de Cristo, que es el que nos da el acceso. La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, nos da acceso a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Debemos de entender cuál es la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. La función de Jesús es morir en la cruz del Calvario para darnos vida. La función del Espíritu Santo es, ¿para qué le dije? Para enseñarnos a vivir, para enseñarnos las cosas, para convencer al mundo de pecado. A eso ha venido el Espíritu Santo, de juicio y de justicia. Dice que ha venido también para consolar a los enlutados, para consolar a los afligidos. El Espíritu Santo ha venido a guiarnos a toda la verdad para que nosotros no seamos engañados. Necesitamos reconocer que el Espíritu Santo desempeña una buena función en nosotros, a recordarnos la palabra que es la que nos hace sabios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, amado oyente. Por muy ignorante que sea una persona, por muy sencilla que sea una persona, pero si toma en cuenta la Escritura como la palabra inspirada por Dios para enseñarle a vivir, yo le aseguro, usted se va a convertir en una persona muy sabia, porque así lo dice la palabra. Entonces, vemos que esta es la función del Espíritu Santo. Pero hay personas que se ponen a adorar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no lo podemos adorar, sino que la adoración es al Padre por excelencia. Por eso Jesús siempre se dirigió al Padre. Por eso cuando en aquella ocasión, cuando el diablo quería que Jesús le adorara, le dijo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, a quien le adoramos, a quien le servimos, no es al Espíritu Santo, sino al Padre, que por amor
a nosotros, por amor a esa salvación tan grande que ahora tenemos, envió a Jesús. Ahora nosotros no podemos adorar al Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo en nuestra vida no es para adorarlo a Él, es para que nosotros por medio de Él y de Jesucristo adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo glorioso de entender el Evangelio. Pero hay gente que ora de una manera tremenda, adorando a Jesús, adorando al Padre, adorando al Espíritu Santo, una oración en desorden. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados que el Espíritu Santo es un personaje que nos enseña a vivir para agradar a Dios. Es el que nos está hermoseando como iglesia para que nosotros podamos agradar a Dios. Por eso yo le quiero invitar hoy que si usted no ha recibido al Espíritu Santo de una manera especial, pueda recibirlo en este día. Dile al Señor, obviamente usted ya lo recibió cuando creyó. Por eso cuando Pablo les pregunta a estos discípulos, veámoslo mejor en la palabra para que usted vea de lo que yo le estoy hablando. Hechos 19:1. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y sabe, cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad, nuestra vida a Dios, nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Pero para ser investidos del poder como el que está hablando en Hechos, ese poder que es dado para manifestar, ser testigos de Dios, esto es algo necesario. La investidura del poder del Espíritu Santo, pues en otra ocasión a lo mejor le voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero cuando estos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, entonces el bautismo del Espíritu Santo está vigente. Pero quizás este será otro tema, pero déjeme decirle que toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, ya recibió al Espíritu Santo. Pero la investidura de poder la va a recibir todo aquel que busca con ese gran anhelo de ser investido de poder para ser testigo del cambio que Él opera en el ser humano. Entonces sí podemos decir que verdaderamente somos fiel testigos del poder de Dios a través de la sangre de Cristo, a través de la fe en que tenemos al Espíritu Santo que nos está haciendo fuertes, nos está haciendo personas sabias, nos está permitiendo tener sabiduría del cielo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que si el Espíritu Santo lo hemos dejado contristar en nuestro interior, ¿por qué no le decimos que tiene el espacio autorizado en nosotros? Porque obviamente el Espíritu Santo no va a fructificar a la fuerza. Tiene que ser voluntariamente. Cuando usted determina consagrarse, cuando usted determina buscar la santidad, es cuando el Espíritu Santo va a venir a investirlo a usted con el poder para ser testigos en cualquier lugar donde usted esté. Por eso es importante saber entonces cuál es la operación del Espíritu Santo. Entonces, ahora usted sabrá si le preguntan: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Pues el Espíritu Santo es el que el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Ahora ya lo tenemos con nosotros. En aquel entonces solo era una promesa. Ahora ya está cumplida esa promesa. Él les enseñará todas las cosas. Cuando Él venga, les dice, les convencerá. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he hecho. Pero cuando el Espíritu de verdad, una vez más dice acá, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. En otras palabras, el lenguaje del creyente, por eso tiene que ser netamente espiritual. Por eso es que hay gente que no le va a entender cuando usted dice, Dios me habló. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es real que está con nosotros todos los días.
Y si nosotros buscamos la paz con todos, como dice Hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, si la buscamos manifestando amor a nuestros hermanos. Por eso es que me gusta detenidamente leer la palabra. Esto os mando, que se amen unos a otros. El amor es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y yo creo que esto es importante enseñarlo para que sepamos qué tipo de cristianos somos. Si somos cristianos que estamos permaneciendo, dando fruto o no. Si no estamos dando fruto permanente, es porque nos hemos descuidado y no le hemos dado el valor necesario al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso yo quiero terminar invitándole a todos los creyentes que se habían descuidado, como estos que habían creído en Jesús, que ni siquiera hemos oído, dijeron, del Espíritu Santo. Quizás usted ha oído, pero no se está dando cuenta cuál es la función que representa el Espíritu Santo en su vida, y usted está aterrorizado por la circunstancia que está viviendo, porque no se da cuenta que el Espíritu Santo es quien lo guía, quien lo consuela, quien le recuerda la palabra, quien le enseña y quien convence. Y si convence al mundo de pecado, ¿cómo no nos va a convencer a nosotros que ya somos hijos de Dios cuando nos equivocamos? Fácilmente tenemos la ayuda para salir adelante, reconociendo que la palabra dice que tenemos abogado en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Él está a la diestra del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre, pero está a punto de venir por su iglesia. Por eso, si usted es la iglesia o miembro de la iglesia de Cristo, debe de consagrarse, debe de buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo creo que vale la pena orar para decir al Señor: darnos esa investidura del poder de lo alto, darnos esa investidura de poder, ese poder para combatir lo malo y para ser testigos de que ahora verdaderamente somos hijos de Dios. Y cuando alguien los critique, cuando alguien hable mal de nosotros como creyentes, no nos vamos a molestar, porque nosotros tenemos la certeza quiénes somos y no tenemos que ensuciarnos, porque ¿sabe qué? Cuando uno se defiende de los enemigos, uno mismo se contamina, se ensucia espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque usted se está defendiendo y a nosotros no tenemos que defendernos, tenemos quien nos defienda. El Señor es nuestro defensor, el que nos defiende de las artimañas del enemigo, de los ataques. Por eso oremos hoy para que el Señor nos dé esa seguridad de saber que estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, que estamos siendo convencidos, que estamos siendo consolados, que estamos siendo guiados, que nos recuerda a cada momento la palabra que hemos aprendido y la hemos atesorado en el corazón. En el momento de la necesidad vamos a hacer uso de ella. Por eso es que nosotros tenemos que darle el valor que merece al Espíritu Santo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por haber dado esa promesa por medio de tu Hijo. Nosotros obtuvimos el regalo ya. En aquel entonces solamente era una promesa, que el Espíritu Santo iba a ser enviado, que tú lo ibas a enviar. Ahora, Padre amado, ya lo enviaste. Muchos hemos sido bendecidos por medio de tu Santo Espíritu. Ahora queremos que Él fluya en nosotros, porque por medio de Él, dándole espacio a Él en nuestro corazón, podemos adorarte a ti en espíritu y en verdad. Y sabemos que ese es el propósito por el cual nos has dado la salvación, para que te adoremos en espíritu y en verdad, y podamos de esa manera ir un día a la eternidad. Estamos seguros que tú has preparado morada para nosotros, para estar un día contigo. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido que lleves bendición a la audiencia y que puedan quedar satisfechos con estos programas, porque tú los has enviado para capacitarnos como pueblo. Ahora te pido por aquellos que todavía desconocen de la salvación, que vengan a Cristo, que se dejen conquistar, porque tú les estás llamando. A través de los medios hemos anunciado la salvación, y la salvación está vigente para todo aquel que cree. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estimado amigo, si usted no ha recibido la salvación, venga a Cristo lo más pronto posible, para que estando en Cristo usted sea enseñado, sea convencido y sea consolado, sea guiado y sea recordado de lo que debe de hacer para agradar a Dios. Esta es la
la bendición de ser cristiano evangélico en Cristo Jesús, no un creyente o un evangélico religioso, sino un hijo de Dios, un hijo del Dios verdadero. Que le vaya bien, estimados oyentes, en todo lo que emprendan. Si Dios permite, continuamos la próxima semana, y si no, pues el Señor sabrá cómo están las cosas, porque yo debo de aprovechar el tiempo que Dios me permite para pregonar la palabra, porque de todo esto debemos de saber que el Espíritu Santo nos está preparando, porque Cristo viene por su iglesia. Dios les bendiga y que se ensanchen sus corazones de gozo al saber que no estamos solos. Gloria al Señor.